Sí, profe. La profe. Ya. ¿Se ve ahí, cierto? Sí. Creo que ahí volvió a grabar. Ya, entonces sigamos con lo último que nos queda. Entonces, vimos el ingreso al recurso con su certificado de ingreso, este plazo especial de 5 días hábiles para solicitar alegatos, adherirse a la apelación y el recurso de hecho, siempre juicio que el recurso de hecho lo alegato lo vamos a ver después, y que en la práctica se utiliza para solicitar la denominada orden del innovar, pero esta se puede solicitar en cualquier estado, en verdad, así que, pero solamente con un tema de práctica se utilizan estos mismos 5 días. Ahora corresponde ver el segundo examen de admisibilidad que lo efectúa el Tribunal Arquem. En el taller ustedes tuvieron la oportunidad, entre comillas, de ver el examen que realiza el Tribunal Acuo. Ahora hay que ver el tribunal que realiza la corte respectiva, que puede ser la Corte de Apelaciones o en ciertos procedimientos especiales como los recursos de protección, el examen lo realiza la Corte Suprema como un tribunal de segunda instancia. Entonces, vencidos los 5 días desde el certificado de ingreso, en la práctica se demora mucho más, pero al menos venció estos 5 días, el tribunal debiese realizar este examen de admisibilidad en cuenta. ¿Alguien sabe qué significa que sea en cuenta, no? En orgánico, cuando ven el funcionamiento de los tribunales superiores, tuvieron que haber visto que un tribunal superior, que son tribunales colegiados, pueden conocer los asuntos en cuenta o previa vista de la causa. No sé si se acuerdan o al menos recuerdan haberlo oído. Profe, yo me acuerdo que, no me acuerdo cuál era cuál, me acuerdo que una era que era con, con alegatos ¿Ya? y la otra era que el tribunal simplemente veía puertas cerradas, al menos así me acuerdo que nos explicaron nosotros el profesor, que el tribunal lo veía a puertas cerradas y resolvía simplemente con los escritos de alegación. Efectivamente. Bueno, los tribunales superiores de nuestro país son, bueno, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, que son tribunales colegiados. Ellos pueden conocer asuntos generalmente en sala o a veces conocen asuntos excepcionalmente en pleno, el pleno del tribunal. Pero en cuanto a la forma de conocer e interiorizarse de un asunto, como son tribunales colegiados, tienen dos formas. Una es la denominada cuenta y otra es la denominada previa vista de la causa. La cuenta es la más simple y es la que dice el compañero de esta suerte de puertas cerradas, porque realmente esa puerta cerrada. De hecho, generalmente la cuenta se utiliza como ejemplo para excepción del principio de publicidad. Una de las bases del ejercicio de la jurisdicción es la publicidad de los actos jurisdiccionales, salvo excepciones. Y una de las excepciones es la cuenta, que básicamente se realiza en una audiencia de carácter privada, que no tienen permitido el ingreso ni las partes, ni su abogado, ni terceros, en que el secretario, o en realidad en la práctica, el relator de la corte respectiva, o uno de los relatores de la corte respectiva, efectúa una cuenta, o dicho de otras palabras, una exposición, un breve resumen de la causa, el cual le informa el contenido de la causa y de las peticiones que formularon las partes a la sala respectiva. Y en base a esa mera cuenta, a ese pequeño informe, por así decirlo, la Corte adopta la decisión. Entonces, en este caso, en esta cuenta, puerta cerrada, el relator le señalará a la sala que se dictó una sentencia de tal naturaleza jurídica, en tal causa, y que tal parte, dentro de qué plazo presentó un recurso de apelación. Y ahí la Corte va a analizar exactamente lo mismo que el tribunal inferior. Por eso yo les decía que la decisión del tribunal agudo no vincula al tribunal de alzada. Y la Corte de Apelaciones nuevamente tiene que revisar si se trata de una resolución apelable, si se apeló dentro de plazo, si tiene fundamentos de hecho y derecho y si tiene peticiones concretas. En base al resultado de este examen, puede declararlo admisible o inadmisible. Y en cualquier caso es susceptible del recurso de reposición dentro del tercero día, reposición especial. Es un ejemplo de los casos de reposición especial. Esa es la cuenta, en palabras simples. A contrario sensu, que vamos a ver después a continuación, la denominada previa vista de la causa es un acto mucho más complejo y esencialmente público,
en que además de los alegatos de los abogados, que mencionó el compañero, que de hecho a las pistas de la causa ustedes pueden asistir y verlas porque son audiencias públicas, está la relación que efectúa el relator, y que a diferencia de la cuenta, es una exposición mucho más completa y mucho más sistemática del contenido de la causa. Entonces ahí después vamos a ver qué cosas se conocen en cuenta y qué asuntos se conocen previa vista de la causa. Pero al menos el examen de admisibilidad se efectúa en cuenta, a puerta cerrada, con la pura exposición que efectúa el secretario o relator de la Corte, y solamente con esa información la Corte toma su decisión respecto del examen de admisibilidad. Según el 201, se revisan los mismos 4 aspectos que ante el tribunal inferior, pero el 213 establece una pequeña modificación respecto de la impugnabilidad, es decir, respecto si la decisión era o no apelable, y respecto a la oportunidad, es decir, si se interpuso o no se interpuso dentro de plazo. Aquí el 213 le da la oportunidad a la Corte o de declararlo admisible, obviamente, o inadmisible, o si tiene dudas respecto a estos 2 puntos, puede solicitar que se traiga la causa en relación, para efectos de escuchar a los abogados, de que aleguen sobre estos dos presupuestos y requisitos, para que aleguen sobre si la resolución era o no impugnable y sobre si se interpuso o no se interpuso dentro de plazo. En caso que la Corte tenga dudas, es como una decisión intermedia para no declararlo inadmisible de inmediato. Dice que tiene dudas y ordena que se traiga el auto en relación para que los abogados tengan la oportunidad de discutir sobre estos 2 aspectos, no sobre los fundamentos de hecho y derecho y no sobre las peticiones concretas. Ahí solamente cabe declararlo inadmisible o admisible, pero no admite dudas en ese aspecto. ¿Se entiende la diferencia, no? Entre este artículo y este. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta Dígame. que tiene que ver con esto de la impugnabilidad y la oportunidad, con el tema de la adhesión de la apelación. ¿Ya? Porque usted decía que al momento de adherirse y que supuestamente, se supone que la apelación de quien se adhirió era autónoma. Y por lo tanto, si, o sea, al menos lo que yo entendí, si, por ejemplo, una apelación se declaraba que no procedía, Uh-huh. que no era admisible, ¿qué pasaría en este caso entonces? O sea, la otra seguía. Entonces, ¿qué pasaría en este caso si yo me adherí a, a una apelación Uh-huh. dentro del plazo de los 5 días luego del certificado, pero después el tribunal ADQUEM declara que no era admisible O sea, mire, a ver, por tema de plazo, porque fue extemporánea? ¿Qué pasaría en ese caso? declara inadmisible la apelación o la adhesión a la apelación. La apelación. Ya. Entonces, ¿qué pasaría con mi adhesión? Sí, su adhesión sigue, su adhesión subsiste. O sea que aunque la apelación haya sido fuera de plazo y el Sí, tribunal mire, ADQUEM haya considerado que ha sido fuera de plazo, igualmente la mía sigue. sigue, mire. La adhesión nace condicionada a que existe un recurso de apelación pendiente, pero tan pronto usted la interpone, tan pronto usted presenta su adhesión a través de la oficina judicial virtual, su adhesión se independiza absolutamente de la apelación. Entonces, por mucho que esta apelación sea declarada inadmisible después de presentada la adhesión, su adhesión no va a tener ningún problema siempre y cuando cumpla con los requisitos propios de un recurso de apelación. Por ejemplo, esta apelación, supongamos que en el caso real, se interpuso al 15º día luego de que se notificó la sentencia definitiva. Por lo tanto, es una apelación extemporánea, ¿cierto? Está fuera de los 10 días respecto a los cuales procede el recurso de apelación. ¿Estamos claros, cierto? Sí. Ya. Pero puede ser que el tribunal acuo se equivocó y de todas formas la declaró admisible y le dio curso.
se elevó la carpeta en la Corte de Apelaciones, yo me aprovecho, me adhiero, porque hay una apelación legalmente pendiente, y me adhiero dentro del plazo de los 5 días que establece el 217. Llega el examen de admisibilidad y la Corte se da cuenta que la apelación original se interpuso fuera de plazo, pero que mi adhesión se interpuso dentro de plazo. Lo que corresponde es que la apelación se declare inadmisible y mi adhesión admisible, porque tan pronto yo interpuse mi adhesión se independiza automáticamente del recurso de apelación original, por así decirlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. De hecho, muchos critican el concepto de adhesión, porque al hablar de adhesión, como que da la idea de que yo estoy como arrimándome a la apelación, como apoyando a la apelación. Y no hay nada más contrario, porque de hecho la pretensión que está en mi adhesión es totalmente contraria a la pretensión que tiene la apelación principal u original. Pero solamente nace condicionada a la existencia de una apelación. Pero tan pronto usted la presente, la adhesión corre por cuenta propia, con sus propios requisitos de admisibilidad, por lo tanto es indiferente que esta apelación sea declarada inadmisible o que incluso el propio apelante se desista expresamente de la apelación, eso no afecta en nada a mi recurso o a mi adhesión a la apelación. Salvo que esto se haya declarado inadmisible antes de presentar mi adhesión. Si se declaró inadmisible antes, yo no me puedo adherir después. Si se desistió antes, tampoco me puedo adherir. Lo único que yo necesito es que se encuentre pendiente o vigente al momento de su interposición. Ahí se entiende, ¿no? Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, esto, el examen de admisibilidad de la Corte. Entonces, la Corte lo va a declarar admisible. Por ejemplo, acá. Esta sentencia la dictó la Corte de conformidad al dispuesto en el artículo 187, que se refiere al recurso de apelación, y al 213, que es el que se nombra acá. Se declara admisible, aquí lo declaró expresamente, el recurso de apelación deducido por la parte querellada contra la sentencia tanto, bla, 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 y en consecuencia se traen los autos en relación. Significa que se va a proceder a conocer este recurso en relación. El examen se realizó en cuenta, eso no hay duda, pero el fallo del fondo del recurso se va a efectuar en relación o previa vista de la causa. Ya. Entonces, sí. Entonces, ahora entramos a la forma en que se va a conocer el recurso. El fondo del recurso, el fondo de lo debatido, el fondo que realmente yo quiero que se revise, que se reexamine. Y aquí están estas dos formas, que puede ser en cuenta o previa vista de la causa. Dijimos que la cuenta era simple, privada, sin mayor formalidad, en que a puerta cerrada el relator o el secretario de la Corte le cuenta de qué trata la causa o la cuestión a la sala, y en base a esa mera cuenta, esa mera exposición, la Corte adopta su decisión sin escuchar a las partes, sin escuchar a nadie más y sin permitir la entrada a nadie a la sala en que se está dando la cuenta. Pero la vista de la causa es un trámite de carácter complejo, que tiene una serie de trámites antes de que se pueda conocer la causa a través de esta forma. Y estos trámites se pueden reducir o consisten en lo siguiente. Primero, una resolución que ordena la vista de la causa o traer los autos en relación. Es básicamente la resolución que aquí mostramos. Tráigase los autos en relación, o autos en relación, o simplemente en relación, da cuenta de una relación que está ordenando que este recurso de apelación sea fallado previa vista de la causa. Es decir, en audiencia de carácter pública, con relación, con presencia de los abogados y con sus respectivos alegatos. Luego de esta resolución que ordenó traer los autos o el expediente o la causa en relación, esta causa hay que incluirla en la tabla de la Corte. ¿Alguien sabe qué es la tabla, no? Que también es parte de orgánico. En términos coloquiales, ¿saben qué es
cuáles son las tablas de las cortes? Se supone que es como el orden en el que se conocerían las causas y van en orden, así como, porque en el día se ven como muchas recursos de apelación. Entonces, Ujú. tengo entendido que es como el orden en el que se vería. Por ejemplo, hay 10 y yo estoy en el lugar número 9. La tabla hace alusión, que de hecho no un concepto propio de los tribunales, de hecho muchas instituciones funcionan con tablas, que no más que una especie de lista de los asuntos que se van a conocer en la semana. Para el caso de las cortes, son asuntos que se van a conocer semana a semana. Puede ser una tabla diaria, pero en este caso son semanales. Y hay una tabla para cada sala de la corte. En caso Talca, por ejemplo, hay 2 salas y extraordinariamente hay 3 salas, entonces hay 3 tablas. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo de una tabla. Aquí estamos, hoy estamos 11, por ejemplo, vamos a ver la tabla del día de mañana. 11, acá está. Por ejemplo, para el día de mañana, 12 de mayo del 2021, en la primera sala de la Corte de Talca, que está a cargo de la relatora María Varés, se van a conocer las siguientes causas. Hay unos recursos de protección entre tales partes, tal rol. Hay una apelación de una sentencia definitiva, hay una apelación de un incidente. Aquí se están dando todas las, ¿cómo se llama? Las causas que se van a ver el día de mañana en la primera sala. Acá están las causas de la reforma procesal penal, hay otra tabla para las causas de la reforma laboral y cobranza. Si se dan cuenta, hay una tabla para la reforma procesal, hay una tabla para la reforma laboral, hay otra causa de tablas agregadas que generalmente se vinculan a recursos de protección, y hay una tabla de carácter ordinaria. ¿Qué causas creen que están acá en las ordinarias? Acá está penal, laboral, causas agregadas que generalmente son temas de protección o acciones especiales. ¿Qué estará en la tabla ordinaria? ¿Qué materias creen que son ordinarias, por así decirlo? Todas las que conocen los tribunales ordinarios. No necesariamente, porque los juzgados de Tribunal de Juicio Oral Penal y Garantía son ordinarios y tienen su propia tabla. Son más bien las cuestiones civiles y de familia, cuestiones más bien como de índole patrimonial. De hecho, primero se ven las causas agregadas, luego se ven las causas penales, luego se ven las causas laborales y al final del día, si es que queda tiempo, se ven las causas ordinarias. Si no se alcanzan a ver, pasan a la semana siguiente. Aquí está, por ejemplo, la tabla para la segunda sala, a cargo de otro relator, sus propias causas agregadas, su propia tabla ordinaria, penal, laboral. Y otra tabla para la tercera sala. Otra relatora, otras causas, y así sucesivamente para toda la semana. Y las tablas se formulan, se elaboran el último día hábil de cada semana, en este caso por funcionamiento son los días viernes, a cargo del presidente de cada corte. Entonces, no más que la lista de causas que semana a semana se van a ir conociendo en las respectivas cortes. La Suprema tiene también su propia tabla de asuntos. Entonces tenemos la resolución que ordena traer la autorrelación, la inclusión de la causa en la tabla respectiva, si no está en la tabla, no se puede ver aún, y luego viene el famoso anuncio, que hay 3 formas de entender el concepto de anuncios. No sé si alguien recuerda, que también todo esto se ve en orgánico, porque forma parte de cómo funcionan los tribunales superiores. ¿Alguien sabe a qué se refiere el anuncio? ¿Que se anuncia una causa? ¿Quién se anuncia? ¿Eran las partes que se anuncian o no? Hay una forma de entender la institución del anuncio como el anuncio que hace el abogado de que va a alegar. Generalmente uno llegaba temprano a la corte, iba a la sala del relator y se anunciaba de que venía a alegar por tal parte, en tal causa, por tantos minutos, solicitando la confirmación de la sentencia o la revocación de la sentencia. También se puede hacer mediante escrito. Por ejemplo, aquí debe haber uno. Acá, se anuncia para alegar. A los que no les gusta ir a la corte temprano, bueno, igual es entretenido para ir a conversar, pero
Hoy en día, por pandemia, se hace por escrito, y a los que no les gusta llegar temprano, se pueden anunciar por escrito el día anterior. Entonces acá, el abogado tanto, por tal parte, en tal causa, se viene a anunciar por la confirmación del fallo. Él obtuvo sentencia favorable, así que le interesa que se confirme por el lapso de 15 minutos en la causa que está en el segundo lugar de la tabla ordinaria de la segunda sala de tal día con tal relator. Y le pide a la Corte que tenga anunciado por su alegato por el tiempo y forma indicada. Si no, lo mismo se puede hacer el día en la mañana, de bien temprano, entre 8:30 y 9, dependiendo de la Corte también, y anunciarse personalmente ante el relator de la sala, y el relator va a dejar constancia de su anuncio en su registro respectivo. La otra forma de entender el anuncio es que ese mismo día en la mañana el relator tiene que anunciar, tiene que avisar qué causas de la tabla se van a ver y qué causas de la tabla no se van a ver. Es decir, que hay causas de esta tabla que, pese a que están en la tabla, podrían no verse el día de hoy o el día de mañana, por ejemplo. ¿Se acuerdan de alguna razón por la cual una causa, pese a estar en la tabla, podría no verse? Parece que lo apreté mal. Sí, ahí la compañera sí dice por tiempo, sí, hay causas que por falta de tiempo no se ven hoy y pasan a la semana siguiente. Bien, ¿qué otra razón puede haber para que una causa no se vea? Aquí está la otra forma de entender el anuncio. Talca 11 de mayo, primera sala. Talca 11 de mayo, primera sala. El relator anunció que en la causa, por ejemplo, la número 9 de la causa agregada, no sé si estará acá la... no. Acá, por ejemplo, la causa 1356-2019, segunda de la tabla ordinaria, no se ve porque no hay tribunal. Y aquí la número 2 de la tabla ordinaria es la 1536-2019, 1536-2019. Sin tribunal. ¿Qué significa que no tenga tribunal la causa? Puede ser porque uno de los ministros de la sala tiene alguna implicancia o recusación. Efectivamente, hay un miembro que está legalmente inhabilitado, por lo tanto no hay quórum para entrar a conocer de esa causa y pasa a la semana siguiente. Aquí dice falta tiempo, que son todas las que indicó la compañera. No hay tiempo para conocer de estas causas el día de hoy, pasa a la semana siguiente. Ahora es que se suspenden, según el 165 del CPC, las partes tienen la facultad de suspender la vista de la causa por ciertas razones. Estas causas menos se suspendieron, y aquí el relator anuncia qué causas sí se van a oír o sí se van a escuchar los alegatos el día de hoy. En la primera, que hay un amparo, 2 amparos, 3 recursos de protección, otros amparos que vienen de la tercera sala, una causa penal, 2 causas penales y una sola causa civil. A las civiles a casi nadie le importa, porque son ordinarias, no tienen la preferencia o la importancia de otro tipo de materia. Y hay una última forma de entender la palabra anuncio. Entonces tenemos el anuncio del abogado que se anuncia que quiere alegar, tenemos el anuncio del relator que dice que estas causas no se ven y estas causas sí se van a ver. Y tenemos una tercera forma de entender el anuncio, que ya es el anuncio específico de cada causa en concreto. Si estuviésemos en un escenario real, el relator saldría de la sala correspondiente y llamaría a viva voz que se van a escuchar los alegatos en la causa tanto, en el lugar tanto, y que por favor le pida a los abogados correspondientes que se anunciaron, que hagan ingresos para poder escuchar la relación y para poder efectuar los alegatos. Entonces, un anuncio dice relación con el anuncio que efectúan los abogados para avisar que van a alegar. Un segundo anuncio dice relación con las causas que se van a ver y las que no se van a ver.
Y una tercera acepción de la palabra anuncio dice relación con el llamado expreso y particular de una causa en concreto, en que el relator avisa que esa causa se va a ver ahora ya, así que por favor ingrese y escuche la relación y efectúe sus alegatos. ¿Se entiende o dudas o consultas? Profe, yo tengo una duda. Díganme. Si ninguno de los abogados se anuncia y al momento de ser llamados a presentarse no se presentan, Ya. ¿se vería en cuenta? No, mire, si estamos en materia civil, porque estamos en materia civil, el laboral funciona de una manera distinta igual que penal. Si esto fue civil y no se anunciaron, y por lo tanto no se anunciaron, no pueden alegar, si no se anunciaron, en teoría igual debiese hacerse la relación, al menos la relación. Pero claro, en la práctica se traduce que el tribunal va a fallar entre comillas en cuenta. ¿Por qué? Porque va a escuchar al relator y va a tener que fallar. Es casi lo mismo. La situación es distinta a que si los abogados se anunciaron y no concurren a alegar, porque ahí se exponen a sanciones de carácter disciplinarias. Pero si no se anunciaron y no van porque no se anunciaron, en teoría, de todas formas se tendría que efectuar al menos la relación, porque la relación que efectúa el relator, la exposición del relator, es un trámite distinto a los alegatos de los abogados. Eso al menos en teoría, desde el punto de vista legal, porque en la práctica se traduce básicamente en una cuenta. Van a estar en la sala, encerrados los ministros con el relator va a efectuar su relación, que no es más que una exposición parecida a la cuenta, y con el mérito de ello va a fallar. No sé si se entiende. Sí, se entiende, profe. Profe, y otra Dígame. duda, si los abogados no se anunciaron y, por ejemplo, yo no me anuncié en la mañana y al momento de que el relator hace el llamado, yo quiero ingresar igualmente, ¿puedo? O sea, hacer mi alegato. Mire, ahí O, depende un poco de la corte y la rigurosidad de cada corte. Porque en principio el código no establece un horario o un momento específico en que usted tiene que anunciarse. En realidad basta que sea antes que inicie la relación en estricto rigor. Pero en la práctica, el relator está en su oficina entre 8:30 y 9 de la mañana. Depende de la corte eso. Hay cortes que empiezan más temprano, otras empiezan más tarde, pero eso es como el rango. Si usted no llega a las 9, cuando el relator está en su oficina registrando los anuncios, se entiende que usted ya no puede anunciarse y no puede alegar. Porque con ese anuncio, con ese registro que tiene el relator del tiempo de cuánto los abogados van a alegar, es que la corte se organiza y que se dicta esta resolución. Entonces hay muchas cortes que si usted no se anunció mientras el relator estaba en su oficina, no le permiten anunciarse con posterioridad y no le permiten alegar. Pero eso depende de la rigurosidad de cada corte y en realidad de cada relator, la verdad. Por eso es mejor anunciarse por escrito, o sea, usted presente el escrito el día anterior y no tiene ningún problema con no haberse, no haber podido llegar temprano a anunciarse. ¿Se sí, entiende más o menos el punto, cierto? sí, se entiende, profe. Muchas gracias. Ya. Siempre estamos pensando obviamente en materias civiles, procesal laboral, procesal penal y familia tienen reglas diferentes. Y obviamente por lo que se discute es diferente la conducta o la actuación que tienen las respectivas cortes al respecto. A ver, ya. ¿Dudas, consultas respecto a esto, no? Bueno, de hecho es típico, bueno, antes de la pandemia era típico escuchar en la corte pelea entre abogados y relatores porque el abogado dice que llegó a la hora, pero que era el relator el que no estaba en la sala y que por eso no se puede anunciar, pero que sí estuvo a la hora y bla, bla, bla. Yo siempre prefiero en realidad anunciarme por escrito, mucho más seguro. Ya. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya. Entonces, se efectuaron los anuncios correspondientes, el anuncio del abogado, salió el anuncio de las causas que se van a ver o no se van a ver,
y sale el anuncio particular de su causa. La primera es la tabla ordinaria y se le pide que usted y su contraparte ingresen a la sala a escuchar la relación y a efectuar sus alegatos. La relación es una exposición metódica y sistemática que realiza el relator, y mediante esta relación le da a conocer los puntos más relevantes o principales de la causa en cuestión, de la decisión que se impugna y de los recursos que se interpusieron. El alegato, o sea, la relación obviamente un acto público que se realiza en presencia de los abogados que se anunciaron para alegar. El que no se anunció no puede alegar. Y luego de eso vienen los alegatos de los abogados. ¿Y qué son los alegatos en términos coloquiales? ¿Qué entienden ustedes por alegatos? Como la exposición de los argumentos para validar o no algo, o sea, me refiero así como alegar, pues que por eso lo digo. Es Como que, básicamente su defensa de su recurso y la defensa del recurrido. Pero esa defensa, esos fundamentos que usted está alegando o dirimiendo, ¿son escritos o son orales? ¿orales? Orales. Y parece obvio, quizás, no sé, redundante, pero a muchas personas se le olvida, o sea, a muchos abogados se le olvida que los alegatos son defensas orales. Y el código prohíbe expresamente llevar el alegato por escrito o leer el alegato por escrito, sin perjuicio que uno puede dejar minutas complementarias al final del alegato, pero el alegato es una actuación esencialmente oral, es una actuación absolutamente oral, inmerso dentro de un procedimiento mayoritariamente escrito. De hecho, ni siquiera se levanta un acta del alegato. El alegato se efectúa oral y es lo que queda básicamente en la mente de los ministros correspondientes. Pues no se levanta un acta de lo que usted dijo, ni se transcribe nada, sino que es una actuación esencial y eminentemente de carácter oral. Entonces, tenemos esta primera relación que ordena traer los autos en relación. Pero previamente a todo esto, la Corte le ordena que el expediente pase a manos del relator. Relator lo vieron en orgánico, ¿cierto? Como auxiliar de la Administración de Justicia, relatores de la Corte de Apelación y de la Corte Suprema. Sí, la compañera dice que sí. Entonces, el expediente se le pasa primero a las manos del relator y el relator tiene que certificar que la causa está en estado de ser relatada y que no existen trámites pendientes. Por ejemplo, en esta causa se ordenó que la causa pasara a manos del relator y el relator dejó constancia que con esta fecha se cumplió con el ordenado del artículo tanto y que revisado el SIT-Corte, que es el sistema informático interno de la Corte, al día de hoy no existe vigente otro ingreso que incida en la causa original que motiva el presente recurso. Aquí dice que no existe vigente otro ingreso que incida en la causa original. Se refiere básicamente a que no existe otro recurso en esta misma Corte que diga relación con esta causa. ¿Qué pasa si el relator hubiese detectado que existe otro recurso que incide en esta misma causa? Por ejemplo, no sé, una apelación respecto de la autoprueba que se dictó en esta causa, que figura con otro rol distinto, pero en esta misma Corte. ¿Qué creen que se podría hacer en ese caso? ¿Se podrían acumular? Sí, se podrían acumular y ordenar que se vean conjuntamente la apelación de la sentencia definitiva y la apelación del auto de prueba. Pero el relator también tiene que certificar que no existen trámites pendientes. Por ejemplo, podría ser que este juicio tuviese varios cuadernos o varias carpetas electrónicas y que se omitió elevar alguno. Por ejemplo, había algunos cuadernos de incidentes, algunas carpetas de incidentes, y por error no se enviaron por interconexión. Entonces el relator tiene que informar ese defecto, ese error, y la Corte tiene que ordenar que se subsane antes de poder ordenar que la causa se traiga en relación. Podría incluso haber trámites pendientes, por ejemplo, hay un informe pericial
que se decretó en primera instancia, pero que se dictó sentencia definitiva sin que ese informe haya llegado, se haya acompañado en la causa. Entonces la Corte puede ordenar que antes que se ordene traer en relación la causa, se aperciba al perito para que acompañe el informe a la brevedad posible, y una vez que se acompañe ese informe, se pueda seguir dando curso al recurso de apelación. Lo otro que también sucede muchas veces es que los tribunales de primera instancia, para fundamentar sus sentencias, hacen alusión a lo fallado en otras causas por el mismo tribunal, que es básicamente, entre comillas, jurisprudencia. El tribunal podría decir que en base a lo fallado en la causa rol 1 del año 2020 y en base a lo fallado en la causa rol 5 del año 2020, falla lo siguiente, como haciendo alusión que el tribunal ya reiteradamente ha fallado sobre esta materia. Entonces el tribunal de primera instancia simplemente nombra esas causas, pero la Corte de Apelaciones no tiene cómo saber el contenido de esas causas. Y eso el relator lo advierte. Le dice a la Corte, sabe que el tribunal de primera instancia, el juez de primera instancia, citó tales expedientes, pero nosotros desconocemos su contenido. ¿Qué podría ordenar la Corte si el relator le advierte ese defecto? Que el tribunal actuó le haga llegar esos expedientes ¿Sí? al... Generalmente sucede que los tribunales se apoyan en lo fallado en otras causas del mismo tribunal y la Corte le pide, bueno, si usted dice que se sustentó en esta decisión, hágame llegar el expediente o la carpeta electrónica. Y le piden que le remita la carpeta electrónica correspondiente. Y otro defecto que también suele suceder es que hay veces que se notificó una sentencia, por ejemplo, solamente al demandante, no al demandado, la sentencia definitiva, el demandante apeló, se concede la apelación y se eleva el expediente, siendo que la sentencia definitiva nunca se notificó por cédula al demandado. Los relatores advierten ese error, se lo comunican a la Corte y la Corte ordena que el expediente se devuelva, que se notifica al demandado y luego el transcurso de los plazos correspondientes para ver si el demandado apela o no apela, se vuelva a elevar el expediente para que se conozca el recurso de apelación originalmente deducido. Básicamente un trámite en que el relator, este funcionario, tiene que verificar que no exista algún vicio, alguna omisión o algún trámite pendiente que pueda afectar la normal sustanciación del procedimiento. Y certificado que sea eso, la Corte ordena traer los autos en relación, que es la resolución que habíamos visto. Después viene lo que dijimos respecto de la causa en tabla, que es un listado de los asuntos que se van a conocer cada semana, que es la confección del presidente de la Corte el último día hábil de cada semana, y que es un trámite o diligencia esencial. Después vamos a ver la importancia de los trámites o diligencias esenciales de cara al recurso de casación en la forma. Y después viene ya propiamente tal lo que se entiende por la vista de la causa en un sentido restringido, que es básicamente lo que conocemos por anuncio, relación y alegatos. ¿Por qué concepto restringido? Porque el concepto restringido de vista de la causa implica estas tres cosas, pero el concepto amplio de vista de la causa incluye todo esto, incluso la inclusión en tabla y la resolución que ordena traer los autos en relación. Y es importante porque ayuda a determinar cuándo empieza realmente la vista de la causa. Si se inicia aquí, aquí, o se inicia acá. Saber cuándo inicia la vista de la causa tiene alguna importancia, ¿no? Según una materia que vimos hace poco y una materia que habrán visto en ordinario, en juicio ordinario. Porque entre que se dicta esta resolución y se efectúa el anuncio, pueden pasar muchos días, muchas semanas incluso.
pero ¿tendrá alguna importancia saber cuándo inicia realmente la vista de la causa? ¿Podrá ser respecto a ciertas pruebas que se pueden rendir antes de la vista de la causa? Sí, pero particularmente la absolución de posiciones y las excepciones del 310, las excepciones anómalas, que se presentan antes de la vista, determinar cuándo empieza la vista, tiene importancia para eso. Porque si uno adopta el concepto restringido, usted tiene un plazo mayor, porque la vista de la causa recién inicia con el anuncio, y no con la resolución que decretó autos en relación. Pero el concepto de la Suprema, sin perjuicio que nunca ha sido uniforme, dice que se inicia la vista de la causa con los autos en relación. Por lo tanto, una vez que se dicta la resolución autos en relación, la vista de la causa inició y por lo tanto usted ya no podría solicitar absolución de posiciones. ¿Por qué? Porque es hasta antes de la vista. Sí podría acompañar documentos, porque los documentos se pueden acompañar hasta la vista, lo que implica que puede ser durante la vista de la causa. Entonces, este concepto más restringido implica lo que es el anuncio. Nosotros vimos los tres acepciones de la palabra anuncio. Vimos someramente la relación, esta exposición sistemática del relator. Vimos los alegatos o defensas orales que efectúan los abogados respecto a sus respectivos recursos o respecto de la defensa del recurso interpuesto, si es que usted no apeló. Bueno, esa es otra cosa importante. No solamente alega el que recurrió. Si usted es recurrido y usted no recurrió o no apeló, de todas formas puede alegar en contra del recurso, obviamente buscando que la sentencia simplemente se confirme y se mantenga exactamente como se dictó. Entonces uno tiene que anunciarse para alegar, si no se anuncia no alega. El COD regula que las defensas orales solamente la pueden efectuar abogados habilitados para el ejercicio de la profesión y los postulantes que estén efectuando su práctica profesional para la defensa precisamente de las causas que tramitan a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Por lo tanto, no la pueden efectuar alumnos de clínica jurídica, que no son practicantes y no son abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. El 223 más o menos regula la dinámica, el orden en que se van dando los alegatos, pero quizás lo más importante y lo que más se olvida es que son defensas orales. Por lo tanto, no se pueden llevar minutas escritas, ni menos aún se puede leer una defensa de carácter escrita en la Corte. Y finalmente, concluida la vista de la causa queda en estado para dictar fallo. Y la vista de la causa concluye cuando concluyen los alegatos y el presidente de la sala da por terminada la vista de la causa o por terminada la sesión o audiencia correspondiente. Ya. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Ya, bueno, después vamos a tratar de graficarlo todo tal cual sucede en la realidad. Un poco difícil aterrizarlo si es que no se ve un alegato en vivo y en directo, y hoy en día es bastante difícil porque todos los alegatos se están efectuando a través de plataformas Zoom o Teams. Ya, pero lo vamos a dejar hasta acá hoy día y vamos a continuar la próxima clase. Solamente para recordar algunas cosas. Quedamos en que, ¿cómo se llama? Los talleres entonces se van a presentar hasta el día martes siguiente correspondiente. Es decir, el próximo taller que se haga se puede presentar hasta el día martes siguiente, hasta las 23:59. Lo otro, subí las notas, revisé sus reconsideraciones. Me faltan algunas de algunas personas que la presentaron después que subí las notas, pero que la solicitud está dentro de plazo, así que se las tengo que resolver como corresponda, así que ahí les voy a ir informando. Y lo último, por favor, en el tema de los talleres y en sus pruebas, en las futuras pruebas, por favor agréguenle su nombre al archivo Word
le ponen prueba 2, por ejemplo, guión y su nombre, taller 4, taller 5, guión y su nombre. Porque cuando las descargo y me vienen sin nombre, me cuesta un mundo poder organizarlas. De hecho, en la prueba hay 2 pruebas que entre comillas, se me perdieron y tuve que volver a revisar los correos, volver a descargarlas hasta que las encontré. Así que por favor, en los talleres y las pruebas, agréguenle al Word afuera, al documento en sí, el nombre correspondiente de ustedes, por favor, para poder ordenarla de mejor manera. Y eso. No sé si tienen alguna consulta o solicitud. Profesor, yo tengo una consulta, pero es más que Dígame. nada por el tema de mi recorrección. ¿Ya? Yo le envié un correo pidiendo la recorrección y le señalé 3 puntos. Usted ¿Ya? me respondió respecto de los 2 primeros en el correo. ¿Ya? Pero el tercero, que era respecto de la pregunta, déjeme revisar el correo ahora mismo para decirlo. No hizo ninguna mención respecto de ese punto, entonces no sabía qué hacer. Entonces preferí esperar a hoy día para preguntarle. Reenvíeme lo mismo que me está diciendo, pero por correo para que me quede el registro y revisarla. Quizás perfectamente omití pronunciarme porque se me puede haber olvidado, no sé. Pero reenvíemelo y O sea, ¿le reenvió el lo veo. correo de nuevo o le reenvió solamente esa parte, ese punto? No, reenvíeme. Yo le respondí su reconsideración. Entonces usted me Sí. responde ese correo con la Ok. indicación de que yo habría omitido resolver una parte de su solicitud. Y obviamente si corresponde la reviso como corresponda. Ya, ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, entonces nos vemos el próximo martes. Yo voy a tratar de dejarles mañana, hoy día ya no alcanzo, un eventual taller número 5, para que lo puedan responder y lo puedan acompañar el próximo martes, porque como bien dijo una compañera, a varios les ayudó bastante la acumulación de décimas. Así que mañana voy a tratar de subirles un taller 5 referente a la apelación. ¿Ok? Ok, profe. Ya, nos vemos entonces el próximo martes. Que estén muy Chao, bien. profe. Chao, Que esté profe. bien. Chao.